Dios les bendiga. Hoy quiero compartir una alabanza que cuando me desperté, el Espíritu Santo estaba ministrando mi vida a través de ella. Yo la había escuchado antes varias veces, pero hoy ha ministrado mi vida fuertemente. No es mía, no tengo derecho absoluto de esta alabanza, pero la voy a compartir con ustedes esperando que el Espíritu Santo ministre sus vidas, al igual que lo ha hecho conmigo, y que juntamente con la palabra que el Señor me ha entregado hoy para compartir y trató con mi vida primero, porque todo lo que el Señor ha permitido que comparta, trata conmigo primero y luego yo les hablo. Y esta alabanza se titula Estás conmigo. Y debajo voy a dejar el link cuando ya suba el video de esta alabanza para que puedan escucharlo. Vuelvo y reitero, no soy dueña de esta alabanza. No soy dueña. Sino Edgardo Luis y Fabiel Mendoca. Perdónenme si lo pronuncié mal, pero abajo les dejaré el link. Se llama Estás conmigo. Meditemos en esta alabanza. Tu estás conmigo. Por siempre quiero habitar en tu casa, voy a morar y nunca más me alejaré. Quiero vivir só para te adorar. Tú eres Jesús. Y como les dije, esta alabanza no es mía, no tengo nada de derecho de autor, pero es una alabanza que ha ministrado mi vida en este día. Es una alabanza que
me ha recordado mi identidad en el Señor, porque sí, a nosotros muchas veces se nos olvida quién fue quien nos creó, para qué nos creó, porque el mundo nos ha marcado de una manera, aún familias de nosotros, aún hasta nuestros padres. Y esto lo podemos ver en la palabra de Dios, que ha pasado no solo en la vida de hoy, sino en la palabra de Dios nos relata. Si nos acercamos a ella, podremos encontrar todo eso que vemos hoy reflejado en el mundo. Es por eso que siempre voy a recalcar, donde quiera que el Señor me permita estar, no importa en medio, que el Señor me abra para yo poder hablar su palabra. Siempre quiero recalcar, sí, me encantan las adoraciones, y cuanto más palabras de Dios contengan, mucho más podrán ministrar el pueblo, pero no es lo mismo que la misma palabra de Dios, y es por eso que debemos permanecer en ella. Y vuelvo a decir, esta alabanza no me pertenece a mí, sino el link lo voy a dejar ahí debajo en la descripción, y usted podrá buscar esta alabanza para que el Espíritu Santo pueda ministrar su vida de la misma manera que ha hecho con la mía. Amén. Hoy leeremos en el segundo libro de Reyes, capítulo 21, y navegaremos un poco más en la palabra de Dios. Trataré de ser no muy extensa. Amén. También leeremos parte del capítulo 22. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y usted dirá, Estefanía, ¿y de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de dos reyes que mientras vamos leyendo, vamos a notar, no conocían su identidad, aunque sí fueron reyes, pero en verdad no lo ejercieron de la manera que eran llamados a ejercerlo. Hasta que llegó un tercer rey, y este rey, aunque pequeño, aunque posiblemente tomado en poca cuenta porque era un niño, se preocupó más que los primeros que comenzaron a reinar antes que él, que podremos ver que aún eran mayor que él cuando empezaron a reinar. Leemos la palabra. Capítulo 21 de Segunda de Reyes. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Hepsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. Y puso una imagen de acera, el cual había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan
conforme a todas las cosas que yo les mando y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas diciendo: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí yo traigo mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que oyere le retiñirán ambos oídos, y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato, que se friega y se vuelve boca abajo. Y desampararé el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Este es el primer rey, Manasés. Leamos el versículo 19 en adelante, que nos va a hablar acerca del segundo rey, el cual era hijo de Manasés. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Arús de Jotba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró. Y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. ¿Sabes lo que pasó? Y los siervos de Amón conspiraron contra él, y lo mataron al rey en su casa. Ahora leamos el versículo 24. Dice: entonces el pueblo de la tierra mató a los que habían conspirado contra el rey Amón, y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar a Josías, su hijo. Ahora este muchacho que viene ahora, luego de sus ancestros, Manasés, quien fue su abuelo, Amón, quien fue su padre, llega Josías, este niño, el cual recuperó la identidad que sus ancestros habían olvidado. ¿Y dónde se hallaba esa identidad? Esa identidad, vamos a leer dónde Josías la encontró. Leemos ahora el capítulo 22 del mismo libro Segunda de Reyes. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años. Y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hijo de Adaía de Boscar, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalías, hijo de Mesulán, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo de los guardianes de la tierra, y que los ponga en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová, para reparar las grietas de la casa. Aquí vemos que este joven comenzó a reparar lo que sus padres, lo que los anteriores reyes habían destruido,
lo cual Dios había puesto en la mano de David y en la mano de Salomón su hijo. Vemos cómo este muchacho, aun siendo un niño, un joven, procuró buscar, levantar de las ruinas la casa de Jehová. Y dice, el versículo 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Mientras ellos reconstruían la casa de Jehová, los que el rey había encargado de que construyesen y levantasen de las ruinas la casa de Jehová, encontraron un libro que había sido olvidado, descuidado, desechado por los otros reyes que antes que él reinaron. Dice, viendo luego el escriba Safán, al rey, dio vuelta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Icam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán, así a siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová, que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Este joven se le trajo la palabra de Dios. Y mientras él escuchaba la palabra de Dios, hubo algo que hizo que él reaccionara. Llamó su atención y él no desechó lo que escuchó. Más bien procuró buscar más respuestas acerca de qué haría Dios, por cuanto él había reconocido que él y su pueblo habían caído de la posición que Dios les había dado. Habían olvidado la identidad que Dios, como su pueblo, les había entregado. Este muchacho rasgó sus vestidos y en aquel entonces esa era una señal de humillación. Este muchacho se humilló y procuró no rechazar lo que se le había dicho, sino indagar aún más. Buscar respuestas en cuanto a lo que iba a suceder en su contra, por cuantos ellos habían olvidado a su creador, quien les dio una imagen, quien les dio unas instrucciones, una semejanza a la cual ellos debían de seguir, por cuanto él los creó. Es como decir, una lavadora. Quien creó la lavadora es quien sabe cómo esa lavadora se ha de usar y para qué fin esa lavadora se creó. Fue para lavar. Y así, cuando nosotros compramos una lavadora, una licuadora, cualquier utensilio que tenemos en casa, vemos que usualmente ponen adentro de la caja donde viene empacado eso, una instrucción. Asimismo, Dios nos ha dejado una instrucción que es la palabra. Y yo no sé si usted ha escuchado alguna vez en su vida cuando alguien construye algo y le sobran piezas. Y usted se pregunta, ¿será que verdaderamente las piezas sobran? O que no leyeron la instrucción con cuidado para saber a dónde cada pieza iba colocada y poder entonces construir esa pieza de manera exacta, de manera correcta como va. Y podemos ver entonces, si seguimos leyendo, que por cuanto este rey procuró buscar respuesta, el Señor le respondió. Así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que habla este libro que
ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá que os ha venido, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oísteis las palabras de este libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Vemos aquí que había llegado la identidad a este rey, que los otros dos reyes, aunque habían estado sentados en el trono, habían perdido. Ellos habían perdido la identidad de lo que verdaderamente tenía que ser un rey de Jehová en el pueblo de Jehová, el cual era Israel. Estos reyes anteriores a Josías, Manasés y Amón, habían reinado, pero a su manera. Lo habían hecho como les daba la gana. Dejaron la instrucción a un lado, se olvidaron que había una instrucción que seguir, que había una palabra que respetar, que había una ley por la cual ellos debían andar. Pero qué bonito que Josías, aunque no estaba buscando precisamente ese libro, porque quizás ni siquiera sabía que existía, él había procurado de buen corazón servirle a Dios. Porque dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Este niño procuró hacer lo recto delante del Señor. Aunque quizás no tuvo ejemplo antes, pero procuró buscar y levantar de las ruinas el templo que se había arruinado. Y vemos cómo mientras él procuraba en el camino levantar de las ruinas la casa del Señor, se halló con la palabra, se halló con un libro que había sido olvidado y que anteriormente no había sido escuchado. Pero él sí quiso escuchar este libro. ¿Y sabes lo que pasó con él? Como acabamos de leer, él se humilló. Él reconoció que había pecado. Por lo tanto, Dios lo escuchó. Y es así lo mismo que nos dice en Segunda de Crónicas, un versículo que es muy conocido, aún por personas que ni siquiera conocen bien la palabra de Dios. Y dice, capítulo 7 de Segunda de Crónicas, capítulo 14, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtiesen de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Esto pasó en la vida de Josías. El Señor lo escuchó por cuanto se humilló y lloró delante de la presencia de Dios. Y el Señor lo restauró y le dijo, mira, Josías, por cuanto tú has decidido humillarte y reconocerme a mí y aceptar mi palabra y entender que verdaderamente yo soy el que hago o no hago, no tú porque tú estás en esa posición, sino que tú tienes que estar por debajo de mí, sometido, escuchando mi voz y obedeciéndola. ¿Sabes lo que haré? Te voy a librar de la ira que vendrá. Y eso mismo ha hecho Jesús con nosotros, con los que le han aceptado, con los que han recibido su palabra. Y quiero compartir algunas de mis notas. Amón y Manasés reinaron
Manasés 55 años reinó, desde los 12 años de edad, y reinó sin identidad. Amón por igual, reinó desde los 22 años, 2 años reinó, y también reinó sin identidad. Encuentra la identidad en la palabra de Dios. Hasta que llegó el reinado de Josías, un niño de 8 años que a los 18 años, 10 años después de su reinado haber empezado, escuchó el libro de la ley de Jehová, que los dos reyes sin identidad, Manasés y Amón, que reinaron antes que él, olvidaron. Ellos olvidaron la regla, olvidaron el libro que le devolvió la identidad a Josías. ¿Y qué es identidad, Estefanía? ¿Por qué tú sigues repitiendo identidad, identidad? Identidad, circunstancia de ser una persona o cosa en concreto y no otra, determinada por un conjunto de rasgos o características que la difieren de otras. Voy a volver a repetir, conjunto de rasgos, características de una persona o cosa que permiten distinguirla de otras. Identidad es igualdad, semejanza, similitud, equivalencia, autenticidad. Ahora bien, si nos ponemos a meditar en cómo este mundo vive hoy en día, vemos cuántos hoy en día no conocen su identidad. La han perdido por cuanto hemos olvidado la palabra de Jehová Dios, quien fue que nos creó. Y vamos a leer en el libro de Génesis a continuación. Esto es lo que nos enseña el libro de Génesis. Génesis capítulo 1, versículos del 26 al 31. Porque hay que volver al principio de la palabra de Dios para nosotros conocer la identidad con la que Él nos creó. Versículo 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿No es eso identidad? Es semejanza. Seguimos leyendo. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y sobre todo árbol que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, a todas las aves de los cielos y a todo lo que arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda la planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Entonces, aquí podemos ver el principio de la identidad. Identidad tuya, identidad mía. La que Dios, quien nos creó, nos dio. Nos hizo a semejanza suya. Y esa es nuestra identidad. Varón y hembra nos creó. Y hoy podemos ver, tristemente,
cómo aún hay niños que están turbados hoy en día porque supuestamente no saben distinguir su sexo, si son femenino o masculino, hembra o varón. ¿Y sabes por qué está pasando eso hoy en día? Porque nos hemos olvidado de quién fue quien nos entregó identidad, el cual fue Dios, quien nos creó. Y quizás usted va a sentir durante el mensaje que yo me sigo repitiendo, pero es porque tenemos que recalcar lo mismo, a ver si nuestro entendimiento se puede abrir y nuestro corazón también, para no hallar tropiezo en la palabra de Dios, más bien la salvación. Él quiere levantarnos otra vez, al igual que él hizo con Josías, en el medio de que Manasés y Amón habían perdido la identidad y luego Josías llega al reinado sin tener ni siquiera la dirección de alguien que le había dicho o indicado, mira, tú tienes que hacer las cosas de esta manera. Y esa responsabilidad es nuestra como padres, de enseñarle a nuestros hijos cuál es su identidad, la cual es hallada en la palabra de Dios, que es la que nos enseña. Entonces ya vemos dónde es el origen de nuestra identidad. Es en Dios, quien nos creó. Ahora, usted se preguntará, pero ¿y cómo se perdió entonces esa identidad? En Manasés y Amón se perdió por cuanto ellos olvidaron la palabra de Dios, la descuidaron, la desecharon y se llevaron de hacer las cosas a su manera. Y no es eso lo que vemos hoy en día. Como todos hemos decidido vivir en un mundo que ni siquiera nosotros creamos, vivir una vida que ni siquiera nosotros mismos nos la hemos dado a nuestra manera. Todo lo hemos querido hacer a nuestra manera, por cuanto el pecado nos ha arropado, por cuanto vino un ladrón que nos robó la identidad que Dios nos dio. Es la razón por la cual hoy muchos viven sin identificación. ¿Y quién fue que nos robó esa identidad? Volvamos al libro de Génesis. Leeremos en el capítulo 3. Y es aquí donde tenemos que entender que por cuanto hemos desobedecido, ¿y qué es desobedecer? No hacerle caso. Por ejemplo, cuando usted habla con sus hijos y les dice, oye, no te muevas de ahí, te voy a sentar y si te mueves, te voy a dar una pela. O no te voy a dejar jugar. Te voy a castigar, te tengo que castigar porque me desobedeciste. Así mismo es Dios. Y muchos quieren tachar a Dios como si Dios fuese un dictador. Entonces los padres también somos dictadores. Porque no corrige usted a sus hijos. Usted que lo parió, como muchas veces nosotros las dominicanas decimos, fui yo quien te parí a ti, no tú a mí. Usted, padre, quien lo procreó. Usted no ha de corregir a sus hijos para que empiecen a escuchar su voz y vayan por el camino que deben de ir. Pues así mismo hace Dios con nosotros. Por cuanto fue Él quien nos creó y no nosotros mismos. A nosotros mismos. Tenemos que aprender a escuchar su voz, la cual es su palabra. Y no desecharla como los niños malcriados que se tapan los oídos para no escucharlo. Porque quieren hacer lo que se le venga en gana. Porque si eres desobediente, entonces tendrás que ser castigado. Y el castigo de Dios no será un castigo leve, sino será un castigo eterno para aquel que muera sin aceptar a Jesucristo, el cual fue el único capaz de obedecer al pie de la letra la palabra de Dios. Y fue capaz de recuperar esa identidad que a nosotros se nos robó, por cuanto nosotros desobedecimos la voz de Dios. Y leemos
Capítulo 3 de Génesis, versículos del 1 al 9. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, luego de que Dios había dado instrucción de dónde podían comer y de dónde no. Mira lo que hace el diablo hoy en día, el Señor lo reprenda. Que pone a la niñez, a la juventud y a unas personas mayores a dudar de que si son hembra o son varón. O de lo que Dios ya dijo que ellos son. Personas encerradas en depresión porque han sido desechados por el mundo. Personas que aún han sido marcados, al igual que Jabes, por sus propios padres. Porque Jabes quiere decir dolor. Personas que aún se le han dado nombre, sobrenombre, que no son. Y los ha marcado y ha robado la identidad que Dios le dio. Como gordo, o flaco, o barbudo. O tú eres hombre porque tienes barba. Yo soy mujer aunque crezca barba. Aunque el mundo quiera tacharme de que yo sea un hombre, yo soy mujer. Por cuanto esa fue la identidad que Dios me dio. Y ahorita vamos a testificar un poquito más, porque este tema de la identidad profundiza demasiado y sé que no podré compartir todas las áreas, no podré tocar todas las bases, pero sé que el Señor permitirá que llegue directamente, como decimos, al grano, al punto que Dios quiere que quien vaya a escuchar este video hoy, escuche de parte del Señor. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, la puso a dudar, escuchen, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, no respondas a quien te haga dudar de lo que Dios ha dicho de ti. No respondas porque sabes que te vas a enredar. Y es ahí donde te vas a confundir. Es ahí donde vas a perder tu identidad por escuchar y prestar atención a otra voz que sea fuera de la voz de Dios. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, dándole explicaciones. No tenemos que darle explicaciones a otros, sino permanecer en lo que Dios ya nos dijo para que la confusión no tome parte de tu vida ni de la mía. Del fruto del árbol, de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. O sea, por haberle prestado atención a la otra voz que no era la de Dios, por cuanto Dios ya había hablado. Ya Dios le había dicho. Le había dado la instrucción de cómo debían de vivir y de lo que debían de hacer. Ya Eva estaba clara, como dice el dominicano. Eva ya sabía, pero prestó atención y mira lo que pasó. Mira hasta dónde el diablo, el Señor le reprenda, te puede arrastrar si tú le prestas atención. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. O sea, contradecir la palabra de Dios. Eso es lo que el enemigo siempre va a hacer. Querer llevar la contraria a lo que Dios ya dijo. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. No es así como el mundo quiere vivir hoy en día, como que ellos se mandan, como que ellos reinan, ellos viven a su manera, porque tienen X posición en el mundo. Posición, pero sin identificación. Reinando, pero sin identidad. Seguimos leyendo. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. El diablo te va a querer atraer aquello que Dios dijo que no hicieras. Y no es así también como vemos el pueblo de Dios que antes profesaba una cosa y hoy ha apostatado.
¿Qué dice que ahora que anda en libertad? Ajá. Pues Dios ha cambiado. Su palabra dice que Él no cambia, que Él permanece para siempre. Y es ahí donde viene la confusión también a muchos que no han llegado hoy al Evangelio. Por cuanto hay un pueblo que antes profesaba una cosa y cambió el pueblo, no Dios, ni su palabra. Pues todo pasará, pero la palabra de Dios permanecerá. Pero por cuanto hay un pueblo que divaría, que cambia de aquí para allá, que se mueve a izquierda y a derecha, esto ha traído confusión al mundo. Y es por lo cual muchos ni siquiera quieren venir al Evangelio. Pero sigamos leyendo. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido. O sea que arrastrarás a otros si te desvías de la palabra de Dios. Esos otros pueden ser tus hijos. Que muchas veces nos preguntamos por qué este muchacho está tan malcriado, por qué este muchacho no escucha. Porque no les estamos enseñando a que tengan temor de Dios. ¿Y cómo ellos conocerán el temor de Dios? A través de la misma palabra de Dios. No habrá otro lugar. Le podrás dar terapia, lo podrás poner bajo cuidado de otra persona, que le den pastillas, que te lo inyecten. Y no va a salir de esa condición. A menos que vuelva a las manos del Creador, que es el que es capaz de arreglar lo que adentro de nosotros se dañó. Es al igual que una lavadora, cuando se daña, usted sin saber, usted la va a arreglar. Usted va donde quien la creó, o un mecánico. Y ese mecánico que fue enviado al mundo fue Jesucristo, quien al final nos ha de llevar a quien nos creó, Jehová Dios. Seguimos leyendo. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Se agregaron cosas que Dios no le agregó. Se pusieron cosas que Dios no le puso. Y oyeron la voz de Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. No es así lo que vemos hoy. Tanta gente que le huye a la palabra de Dios, porque ella es luz. Y ella dice que muchos no quisieron venir a él, a Jesús, la luz del mundo. ¿Por qué? Porque se iban a ver las obras que estaban mal en ellos. Ellos, Adán y Eva, le huyeron a la voz de Dios. Porque ya ellos sabían que habían pecado, que habían hecho lo malo delante del Señor. Y le temieron. Pero no tienes que temer hoy, porque hoy Dios te dará la oportunidad de recuperar la identidad que el mismo diablo te robó. Por cuanto tú le prestaste esa atención, por cuanto tú te olvidaste de Dios, por cuanto te olvidaste de la voz de Dios, la cual es su instrucción, que nos hace funcionar en la identidad que Él nos dio, que fue a imagen y semejanza suya, que Él nos creó. Y dice el versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y eso te pregunta Dios hoy. Mírate, ¿dónde estás? ¿Tú crees que Dios no sabe la condición en la que tú estás? Dios conoce todo. Recordemos, como hemos dicho antes, la omnisciencia y la omnipresencia de Dios, la cual con frecuencia es ignorada. Tú y yo sabemos que hemos pecado. Pero ¿sabes cuál es la solución? No esconderse como Eva y Adán intentaron hacer. Dios sabía que ellos se escondieron detrás de los árboles, porque luego Dios mismo los sacó a ellos del huerto que Él había preparado para que ellos disfrutaran. Este mundo Dios lo había preparado para que tú y yo lo disfrutáramos, pero debajo de Él, no querer sobrepasárnosles a Él.
como hoy en día sucede. Y la gente cree que este huerto nunca se va a acabar, que nos vamos a adueñar de este huerto, ay, porque nos escondamos detrás de los árboles. No, no será así. Este huerto, Dios lo va a desbaratar y nos va a sacar por cuanto esté Él, no nuestro. Dios sacó a Eva y sacó a Adán. Gente que iban a disfrutar de lo que Dios les había dado. Que debieron de reinar de la manera que Dios les había indicado. Al igual que Manasés y Amón, los cuales rechazaron la palabra de Dios. Hoy en día vemos cómo este mundo va de mal en peor y no va a mejorar. Porque más tarde, cuando los días pasen, cuando los años pasen, usted se va a dar cuenta cómo la palabra de Dios se va a cumplir. La que tachan de mentira, hoy muchos se están dando cuenta que es verdad. Pero todavía faltan más y más que lleguen al conocimiento de esta verdad que por años se ha predicado. Y al igual por años, por muchos se ha ignorado. Vemos entonces que el diablo, tal como nos dice Juan 10:10, vamos a leerlo, que el Señor lo reprenda. Ha venido a 3 cosas, la cual hizo muy bien con Adán y Eva. Juan 10:10 nos dice así: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ahora, ¿sabes lo bueno de esto? Y es por eso que siempre queremos recalcar que hay que permanecer en la palabra de Dios. Que el Señor envió a otro para recuperar lo que nosotros perdimos, lo que nosotros le permitimos al diablo que nos robara, que era la identidad que Dios nos había dado. Y ese otro es Jesús. ¿Sabes lo que él dice? Ahí mismo en este versículo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vamos a definir entonces a qué vino el diablo. Que el Señor lo reprenda. Vino a hurtar, lo cual es quitar a una persona algo que le pertenece. Es desviar o apartar una cosa que estorba. Es robar, es quitar. ¿No fue eso lo que él hizo con Eva y Adán? Primeramente con Eva. Le vino a poner en duda. Le vino a quitar la identidad que Dios le había dado, diciéndole: no comas de ese, puedes comer de todos los otros. La puso a dudar de lo que Dios le había dicho. ¿No hace así hoy en día el diablo con muchos de nosotros? Por años, hermanos, por años, yo vivía en el menosprecio, en la tristeza, porque mi propia familia me había desechado, vivía en ese desecho. Por cuanto mi madre se había muerto y mi padre también me había abandonado, yo me veía huérfana. Pero cuando llegué a Jesús, pude entender que no, que yo nunca estuve sola, aunque me sentí sola. Que yo nunca fui huérfana, aunque me sentí huérfana. Que nunca fui desechada, aunque me he sentido desechada. Que nunca fui menospreciada, aunque he sido menospreciada. Que nunca me he sentido, que nunca he sido lo que el mundo ha querido decir de mí. Por quizás lo que crezco, una normalidad en mi cara. No cambio a ser hombre porque me crezcan pelos en la cara. Soy mujer porque Dios me creó mujer. ¿Y cómo yo pude enterarme de todo lo que le acabo de decir? En la palabra de Dios. Y seguimos leyendo. El diablo, aparte de hurtar, vino también a matar. ¿Y qué quiere decir matar? Quitar la vida a un ser vivo, apagar. Hermanos, por años yo vivía apagada en amargura, en falta de perdón, falta de luz, falta de la palabra de Dios en mi vida que iluminara la oscuridad
que Satanás había provocado en mi vida, que el Señor lo reprenda. ¿Y a qué más vino él? Número 3, a destruir. ¿Y qué es destruir? Deshacer una cosa, inutilizarla. Y no es así lo que nosotros vemos hoy. ¿Cuántas personas han dejado la identidad que Dios les dio? ¿O cuántas personas no conocen su identidad? Por lo cual viven mal, haciendo lo malo, así como Manasés y Amón hicieron lo malo delante del Señor. Pero gloria a Dios por Jesucristo, quien hoy nos quiere hablar de que Él ha venido a dar vida. Todo lo que el diablo nos robó, en Jesucristo podemos encontrarlo. Jesús solamente pudo volver a comprar la identidad que el diablo, engañando a Eva, nos robó. Solo a través de Él podemos volver al principio del propósito por el cual Dios nos creó y salir de la ruina en la que vivimos hoy, esclavizados por el diablo. El Señor lo reprenda, quien no vino desde el principio para nada más que robar, matar y destruir. Pero también tenemos otra opción, que hoy podemos escoger. O nos quedamos en la ruina, o volvemos a nacer. Y es que Jesús, y es a Jesús que podemos escoger, quien muriendo saldó por nosotros la deuda, y viviendo resucitó al tercer día, y resucitando al tercer día devolvió a todo aquel que en Él cree la vida, la cual es la identidad que nos dio Dios desde el principio. Esto no es nuevo. Lo que pasa es que se ha ignorado. Y voy a dar un par de citas bíblicas para que usted tome la responsabilidad de buscarla. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Primera de Pedro 2. Quiero leer Primera de Pedro. Santo Dios. Para que usted sepa la identidad que en Cristo sí podemos tener. Quizás te han puesto sobrenombre. Quizás aún yo, por ejemplo, por años viví confundida escribiendo mi nombre de una manera que no era. Escribía Stephanie y mi nombre era Estefanía. Y así hay mucha gente escribiendo su nombre mal, por cuanto no saben y tienen que venir al origen de la identidad, que es Dios. Que Dios le entregó a Eva y a Adán, y sí, el diablo se las robó. Pero cuando el Señor envió a Jesucristo, otra vez Jesús la recuperó. Pero si no la conoces, vas a andar mal. No vas a conocer qué hacer, no vas a saber cómo comportarte, no vas a saber cómo vivir. Y es por eso que compartí esta alabanza hoy. El Espíritu Santo es tan hermoso tener una relación con Él. Es tan hermoso que Él ministre tu vida día a día. Porque esta es una lucha continua. Yo no dependo de mí, yo dependo de Él, de la palabra de Dios, la cual todos los días me dice cómo yo debo de andar. Hoy quizás el desánimo te arropa. Hoy quizás la duda de lo que Dios ya te dijo te quiere comer la mente, el corazón, tus sentimientos. Te quiere volver a aprisionar. Pero Dios te dice, no, permanece. Permanece en mi identidad, por cuanto sí, yo morí, pero al tercer día yo resucité. Y yo vivo y reino para siempre, por los siglos de los siglos. Soy el principio y el fin, el que era, el que es y el que aún ha de venir, el eterno. Es el eterno quien te habla hoy. Y es en Él que está tu identidad. Y nadie se la puede robar, porque Él tiene la llave. La llave que se nos quitó a nosotros. Jesucristo, por cuanto no pecó, no se halló ninguna falta en Él. Toda la falta que nosotros teníamos,
llevarlas con su perfección delante de Dios. Fue el sacrificio perfecto para satisfacer la ira que tenía que venir sobre nosotros y que vendrá sobre aquellos que no acepten a Jesucristo como su identidad. Y leemos Primera de Pedro 2, del 9 al 11, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Por qué alcanzamos misericordia? Porque al igual que Josías, como él hizo, él se humilló. Él reconoció que había pecado, alcanzó misericordia. Tal y como nos dice Proverbios, capítulo 28, versículo 13. Que todo aquel que confiesa su pecado y se aparta de ello, alcanza misericordia. Seguimos leyendo el último versículo 11, dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Permanezcamos en esa identidad, no volvamos otra vez a hacer lo que sabemos que está fuera de la palabra del Señor. Y ya voy casi a 1 hora grabando y no quería ser muy extensa. Quien tiene identidad ya en Jesús permanece, por cuanto Él no cambia y Él también permanece. Y voy a darle un par de citas bíblicas para que usted tome la responsabilidad y las lea. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 4 al 10. Léalo. Léalo, es más. Digo que no voy a leer, pero tengo que leerlo. Primera de Tesalonicenses, primer capítulo, versículos del 4 al 10, dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿Cuánta gente hoy en día están imitando a otros que viven fuera de la palabra de Dios, en vez de imitar a aquellos que están en la palabra de Dios? Y si usted ve parte en nosotros, la cual siempre las va a ver, porque nosotros no somos perfectos, pero nos queremos someter a esa perfección, que es la palabra de Dios en Jesucristo. Entonces, si usted ve tropiezo aún en mí, que Dios me libre de ser de tropiezo a alguien. Que pido siempre al Señor que nos ayude a vivir lo que predicamos, para que cause el efecto que Dios quiere en las almas que han de escucharnos. Y mira cómo dice: imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgado la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir a Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Vendrá una ira pronto, vendrá el juicio de Dios pronto, y solo aquel que espere, que acepte, que viva en la palabra que Jesucristo nos dejó, en la identidad que Él recuperó, la cual se nos había sido robada por el diablo, el Señor lo reprenda, en el principio. Solo esos serán librados de la ira que ha de venir. Josías fue librado de la ira que Dios había dicho en su palabra que traería sobre Israel, por cuanto ellos habían olvidado el libro, que era la ley de Dios. Josías fue librado de esa ira. ¿Sabes por qué? Porque él se humilló, él reconoció y pudo recuperar la identidad
la identidad que Manasés ni Amón tenían, aún reinando, aún gente viviendo, que viven años y años. Pero ¿sabes qué? Viven sin identidad. Que aunque sean 2 años que tú vivas en la identidad que Dios te dio. Yo he decidido hacerlo. Por años yo viví oprimida, viví en tristeza, viví escondiéndome. Así como Adán y Eva lo hicieron, se escondieron de la presencia de Dios. Yo por años me escondí porque Dios me decía, Estefanía, tú tienes que perdonar a quien te hirió. Yo rechazaba esa palabra de Dios, la hallaba muy dura para recibir. Y viví en un engaño, en una falsa identidad. Viví en una hipocresía que me comía, estaba consumiendo mi vida. Y de ahí hoy Dios te quiere sacar. Para que tú puedas andar en lo que ya Él te ha prometido. Para que puedas caminar, aunque este camino no va a ser fácil. Mucha gente se le hace difícil pronunciar mi nombre. Estefanía. Le es más fácil llamarme Stephanie. Al mundo le es más fácil que tú le sigas la corriente. Pero no te dejes llamar Stephanie. Cuando Dios te ha llamado Estefanía. Cuando Dios te ha entregado una identidad en Cristo Jesús. La cual puedes vivir en ella gratuitamente. Si decides no olvidarte, al igual que Manasés y Amón, de la palabra de Dios. Me encanta esta historia. Y vamos a terminar con la alabanza otra vez. Estás conmigo. Esta alabanza no es mía, recuerden, no es mía. No tengo derecho sobre ella, ni de autor, ni de nada. No tengo nada que ver con esta alabanza. Salvo que el Espíritu Santo me ha ministrado tremendamente. Que el Señor bendiga a Edgardo, el cual también es nuestro productor, y a Fabiele, una adoradora también. Y me encanta esta historia de David. Creo que hasta los niños la conocen de memoria. Me encanta con la actitud que David va cuando iba a destruir a Goliat. ¿Y sabes por qué David fue con esa confianza? David fue con esa confianza porque él sabía, él conocía a su Dios. Cuando tú no conoces a Dios, no conoces tu identidad. No sabes cómo comportarte, cómo andar. Es al igual que tú fueras una reina y no lo supieras. Que tú fueras un rey y no supieras. Y te andas comportando como un cualquiera sin saber que eres rey o reina. Vamos a leer y con esto terminamos y cerramos con la alabanza. Con una alabanza que te va a decir que tú has sido escogido, has sido ungido para otra cosa mayor que lo que el mundo haya querido decir, que lo que aún tus padres, al igual que Jabes, recuerda, que se llama dolor. Jabes invocó el nombre del Señor y le pidió que si su mano estuviera con él y si su mano lo bendijese a él. ¿Y sabes qué? Dios lo escuchó. Que tú, que yo nos humillemos delante del Señor y le pidamos, Señor, me han llamado miles de nombres, pero yo quiero recibir el nombre que tú me has dado a mí, no lo que el mundo me ha dado a mí. No la confusión que el mundo tiene, sino de una identidad la cual es firme en Cristo Jesús, quien volverá, quien no cambia, quien no pasará. Padre, ayúdanos a permanecer en tu palabra, la cual nos ha de recordar día a día la identidad que tú desde el principio nos diste, y aunque el diablo se la robó, el Señor lo reprenda. Jesucristo, a quien tú enviaste, la recuperó para dármela a mí gratuitamente. La recibo hoy, Señor, la identidad que tú me das. Y vamos a caminar así como David cuando tuvo que enfrentar a Goliat. Versículos 40
y 2 al 47 del capítulo 17 de Primera de Samuel. Dice la palabra de Dios. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. Muchos te van a tener en poco. A mí me han tenido muchísimos en poco. Y no soy nada. Pero Jesús en mí se ha hecho grande. Y se ha dado a notar. Al igual que será en tu vida. Que Dios ha de mostrar quién es que está dentro de ti. Y le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, soy yo perro para que vengas a mí con palos. Así muchas veces la gente seguro anda diciendo, ¿y por qué que tiene que venir a uno gritándole, hablándole la palabra de Dios así? Como que si uno no fuera nada, como que haya que respetarle y hay que tenerle miedo porque ellos son grandes, porque ellos están en una posición, ya usted sabe. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Mucha gente cree que va a poder destruirte, destruir tu identidad que ya Dios te ha dado. Y mira cómo dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, y lanza y jabalina. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Cuando te humillen, cuando te provoquen, cuando te quieran volver a traer y tumbar tu identidad, recuerda que es Dios quien se ha de vengar. Es a Dios quien enfrentan cuando se burlan de ti, de mí, por predicar y vivir la palabra. Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Será notorio de que Dios reina en tu vida. Y sabes que, como dice uno de nuestros hermanos, Steven el anciano, al final ganamos nosotros. Dice que hay Dios en Israel y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza. ¿Cuánta gente se cree que porque tiene poder, que porque tiene posición, cree que van a poder comprar la salvación? No, no se podrá comprar porque es gratis. El dinero no valdrá, sino la humillación de un corazón que le reconozca y que se humille delante de él y reconozca que ha pecado y acepte a Jesucristo, quien nos ha brindado la salvación gratis. Que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Dios es quien nos dará la victoria. ¿Y por qué entonces mucha gente lee tan confiadamente el Salmo 23? No saben lo que David tuvo que enfrentar. Pero ¿sabes por qué David pudo ir y presentarse delante de Goliat así? Porque él sabía la identidad de él, dónde estaba. Tú hoy aprende dónde está tu identidad. Se me rompió otra gomita. Aprende dónde está tu identidad y podrás decir, como esta alabanza que voy a cerrar con ella: estás conmigo, por cuanto sabemos que es Dios quien está con nosotros y Él no cambia y Él es todopoderoso. Nuestra identidad está en Él, la cual no cambia, al igual que la que este mundo ha querido dar de identidades, personas cambiando, que fueron creados hombres y hoy se quieren privar en mujer, que fueron creados mujeres y hoy se quieren privar hombre. Personas que viven en tristeza, en amargura, la cual Dios no nos ha llamado a vivir así, en falta de perdón, en humillación, porque el mundo entero los rechaza, por la manera en que ellos son, de físico. Y hablo de mi ejemplo mucho, porque no puedo hablar de usted porque no lo conozco, tengo que hablar del mío. Tengo que hablar de donde Dios me sacó. Por años, porque había perdido a mi madre, me creía huérfana, pero no lo era. Tengo un padre, y un padre responsable. Un padre que no abandona. Un padre que nunca me desechó. Más bien en su misericordia me alcanzó.
Un padre que nunca me despreció. Más bien, cuanto más me humillo, más he visto cómo la mano de Dios se ha hecho exaltada en mí. Ya no tienes que vivir en el piso. Ya no tienes que vivir dudando de quién eres o quién no eres. No tienes que seguir escuchando esas voces que te dicen que tú no eres lo que Dios ya dijo que tú eres. Tú eres lo que Dios dijo. Y lo que Dios dijo permanece para siempre por cuanto viene de Dios, pertenece a Dios. Él es la fuente de tu identidad, de mi identidad. Y ese Salmo 23 que muchas personas lo conocen. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. Cuando tú sabes quién es que está contigo, tú no temes. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, aunque muchas veces no tendrá que corregir. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, delante de aquellos que se burlan de ti. Dios ha de aderezar mesas. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y cerramos con esta alabanza. Yo anuncio buenas nuevas. Dios te bendiga.
identidad en Jesucristo. Dios te bendiga.